Vale, esta es la imagen típica de una sesión de observación pública donde se han distribuido varios telescopios por el campo y la gente pues va de uno a otro normalmente guardando su turno para poder ver y escuchando lo que la persona encargada de cada uno de los telescopios, la persona que podríamos decir que actúa como monitor, pues va contando sobre la marcha, en un guión más o menos establecido, simplemente respondiendo a las preguntas que la gente que acude va haciendo. Esta foto a mí me gusta mucho y la pongo muchas veces, siempre que puedo. De hecho, esta foto ha formado parte de un cartel de Europlanet Society que apareció en el Congreso de Ginebra del año pasado, de Europlanet, y bueno, sigue ahí, sigue en el cartel, sigue en la página web de Europlanet y bueno, se ve. O sea que ya es una foto con cierta historia, corresponde a uno de los veranos astronómicos, el de 2018, en Las Majadas, en Cuenca, y yo creo que en el CIA de Cuenca, que fue posterior, en el mismo año, pero después de esto ya la hicimos ver también. Eh, a continuación viene un vídeo que es simplemente uno de los anuncios que hemos utilizado durante estos años de atrás, incluido yo creo que para promocionar estas actividades, estas actuaciones que hacemos habitualmente durante los veranos. Os dejo verlo, es breve y nos da un poco idea también de lo que es una observación astronómica pública desde la perspectiva que tenemos ya de la experiencia nuestra. Bueno, tanto el vídeo como las imágenes son de producción propia. Las imágenes son de Esteban García, hay alguna también creo de Esteban Donate y posible que haya alguna más que se me ha colado por ahí que no recuerdo de quién es. Pero bueno, es una producción de Astrocuenca, utilizada en los últimos años como promoción a estas actividades. Y la conclusión, habéis podido ver el trasiego de personas de un telescopio a otro a lo largo de una noche, de una sesión de 1 hora y media, 2 horas de observación pública. El resultado es que hay algún pero, y el pero es que enseguida se produce una cierta desestructuración del grupo. El grupo de personas que asisten a una sesión de estas, pues al final se convierten si es un grupo de tanto de 30, de 40, de 80 o de 200 personas, al final, cuanta más mayor es el número de personas, dejan de formar parte del grupo y se convierten en grupos minúsculos, atomizado, es un grupo atomizado, o bien de personas individuales o bien de personas en grupos familiares que van pasando por los telescopios, pero ya sin ninguna forma de grupo, ninguna estructura de grupo, y lo que se les pueda contar a todo este grupo en general se reduce a lo que se cuenta a nivel de las personas que están próximas al monitor cerca de los telescopios, o bien porque se tiene intención de contar algo concreto o bien porque simplemente se responde a las preguntas que van haciendo. De hecho, si al final de una de estas sesiones les preguntas a cualquiera, sobre todo a los niños, qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que más te ha llamado la atención de esta noche, pues casi todos te dicen a mí los rayos láser. Lo que significa que, bueno, pues al final se tienen dificultades para medir el impacto de cuál es el éxito que has tenido en tu sesión de divulgación y no tienes muy claro qué alcance ha tenido. Ni siquiera es fácil que se haya prestado a que hayas desarrollado un guión divulgativo
uniforme, coherente y completo de lo que pretendías hacer. Tal vez solo al principio, cuando todavía el grupo está congregándose y no se ha dado paso o acceso a los telescopios, es cuando puedes contar algo con el puntero láser mirando al cielo, pero luego en el momento en que la gente empieza a pasar por los telescopios, la sesión no se presta a desarrollar su capacidad divulgativa. Esto es algo que nos ha preocupado desde hace mucho tiempo, prácticamente desde siempre. Es decir, siempre hemos considerado que las observaciones astronómicas deberían mejorar de alguna manera porque todas las ventajas y todas las cualidades que tiene el contar con la magia del telescopio y del cielo oscuro en el que nos encontramos se quedan con poco valor si no se les asocia una capa divulgativa importante. Es decir, el objetivo básico de una de estas actividades es siempre la capa divulgativa, el contenido que se quiere transmitir y que se quiere enseñar y con el que quieres de alguna manera generar todas esas sinergias de motivación, de divulgación de la astronomía, de concienciación del cielo oscuro, etcétera, etcétera. Entonces, en base a este pero, lo que hemos hecho, este sería el escenario idóneo para una persona, para un divulgador. Fijaos en la fotografía, donde tenemos un escenario con un montón de sitio para gente, para un grupo dispuesto a escuchar una sesión sobre el cielo. Este sería el escenario idóneo. Y bueno, es que además ocurre que este año hemos tenido un impacto negativo en este tipo de actividades bastante considerable, como sabéis, el bicho este que nos ronda, ¿no? Y que añadía dificultades adicionales, puesto que los oculares de los telescopios son un punto crítico, un foco de contagio posible, casi seguro, con lo cual el intentar desarrollar actividades de observaciones astronómicas tal y como se venía haciendo habitualmente, pues implicaba o bien andar desinfectando los oculares detrás de cada una de las personas que van pasando por los mismos o inventarse artilugios protectores de los mismos. Yo creo que ha habido gente que hasta ha utilizado acetatos poniéndolos por delante, haciendo que cada persona llevara su propio acetato y que evitara el entrar en contacto directo con los oculares. Todo eso no hace más que entorpecer y hacer todavía menos grata y menos eficaz y menos interesante una sesión astronómica en la que lo que estamos buscando es divulgación, divulgación, divulgación. Porque al final la gente está más pendiente de no tocar el ocular, de ver menos o ver peor todavía que antes, y de ese tipo de detalles, de no acercarse unos a otros, más que de lo que le puedas estar contando, que en definitiva es de lo que se trata, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hemos planteado a lo que llamamos nuestro nuevo modelo de cine de estrellas o nuestro nuevo modelo de observación astronómica. En definitiva, lo que hemos hecho ha sido acoplar una cámara CCD al telescopio, llevarla a un proyector, llevar la imagen a un proyector y proyectar esta imagen, la imagen que en tiempo real está captando el telescopio sobre una gran pantalla. De manera que entonces, claro, pues nos encontramos con que tenemos sobre una pantalla que veíamos en la imagen anterior, tenemos a todo un público sentado de manera escrupulosamente separada, en una disposición en la que el divulgador, que se supone que está en esta parte de aquí, es capaz de tener a todo el grupo coherente, estructurado, homogéneo, para poder hacer divulgación, la que quieres, la que has pensado hacer, pero al mismo tiempo observando objetos reales del cielo y en una calidad que incluso mejor que cuando se mira por el telescopio a ojo desnudo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, ahora lo veremos, a este modelo es el que hemos llamado cine de estrellas, es el que hemos puesto en marcha este verano y el que queríamos presentar en esta charla. Vemos otro vídeo, también es cortito.
Bueno, en el vídeo que acabamos de ver hemos visto una sesión típica, condensa ese timelapse, condensa unas 2 horas de actividad de observación pública y hemos visto la dinámica propia seguida a lo largo de esas 2 horas, donde se ve un poco un ligero movimiento o trasiego de gente al comienzo, gente que llega tarde y que se acomoda. Y lo que sí ha sido muy evidente es la dinámica que sigue la proyección en la pantalla, donde se van alternando imágenes propias de la divulgación con imágenes captadas en directo por el telescopio y que se solapan y se mezclan de manera oportuna según el guión que se tenga establecido por la persona que hace la divulgación. Divulgación que en este caso, esa noche, en este vídeo que hemos visto, en el MUPA, la hizo Isidoro González, y que, bueno, pues fue una sesión muy, muy bonita, porque el paraje, como veis, es espectacular desde la terraza del MUPA. Bueno, vamos a ir presentando los elementos de este sistema que... en principio nos llevó unas pocas sesiones de prueba previas, que son ese pequeño reportaje gráfico que acabamos de ver, pone de manifiesto alguna de esas noches o de esas tardes, noches en las que hicimos pruebas para configurar el equipo con el que después hemos estado trasteando y trabajando durante todo este verano. Lo primero que se tiene es un telescopio, evidentemente. El telescopio que hemos utilizado ha sido un Celestron de la agrupación de Astrocuenca, un C8, con una montura Skybuster, la HQ5 Pro. No sé, aquí se puede utilizar un telescopio un poco más potente o un poco, no sé, como cada cual lo vea, pero evidentemente se trata de un sistema que vamos a montar y que vamos a mover por el campo normalmente, por parajes cada vez diferentes, y algunas veces siempre buscamos que la accesibilidad sea cómoda y fácil, pero ya veréis que incluso en esas circunstancias pues interesa que el telescopio no sea algo realmente pesado, es decir, que, bueno, digamos que un C8, un 8 pulgadas, un 8 o un 10 pulgadas puede estar en el límite de lo razonable y de lo aconsejable para mover en un sistema portátil de esta manera. Añadiendo a este telescopio una CCD, la CCD que hemos utilizado ha sido una ZU ASI 290. Esto es uno de los objetos o de los elementos del sistema que más movimos, o que en las pruebas que hicimos previamente a poner en marcha el conjunto del equipo, pues más nos preocupaba, porque pretendíamos que fuera un elemento que no fuera caro, es decir, que estuviera en un límite razonable para poderlo adquirir por parte de la agrupación, y que al mismo tiempo diera prestaciones tanto de planetaria como de objetos del cielo profundo, con objeto de que, claro, las sesiones de divulgación cubriesen o cubran un rango pues más o menos amplio de objetos a ver y de presentar, ¿no? Porque no es cuestión de ir poniendo una cámara para planetaria y luego decir, ahora voy a poner otra cámara para objetos del cielo profundo, etcétera, etcétera. Entonces, esta cámara fue, yo creo, la segunda o tercera que probamos y nos dio un buen resultado, y es la que hemos utilizado
para el sistema que hemos montado. El siguiente elemento de este equipo es un proyector, simplemente, ¿no? El proyector que hemos utilizado es un proyector muy luminoso, con alta resolución nativo, y una característica añadida que es el que tenga retroproyección, lo que nos permite poner el proyector por detrás de la pantalla y el público delante, con lo cual todo el artefacto de proyección más su mesa correspondiente no interfiere en el campo de visión, sino que proyecta por detrás, invierte la imagen, entonces la gente que hay al otro lado la ve la imagen normal, y en una pantalla grande de 120 pulgadas que además, bueno, pues con la luminosidad del proyector que es alta, pues el resultado es espectacular. Al final lo que tenemos es que estamos viendo imágenes en tiempo real a través de un telescopio, pero como estamos integrando tiempo con la cámara CCD, pues estamos viendo algo más de lo que se ve con el ojo si lo pusiéramos directamente a través del ocular. Estamos viendo realmente mucho más. Podemos estar viendo objetos del cielo profundo con un tiempo de integración en la CCD, pues por ejemplo de 1 minuto o 2 minutos, sobre todo aquello que sea razonable dentro de una sesión en directo, y entonces, bueno, estamos captando fotones durante muchos segundos, y la imagen que estamos viendo es una imagen que habitualmente con el ojo, que miremos a través de un telescopio, pues no conseguimos ver. Es decir, que el sistema en sí tiene ventajas añadidas, aparte de que, evidentemente, ya que tenemos la necesidad de contar por medio con un ordenador para hacer la transmisión de la señal que capta la CCD, podemos utilizar este mismo ordenador u otro que, conectado también a este proyector, va desarrollando la capa didáctica de aquello que se está contando, el guión de lo que se quiere contar. Bueno, el otro elemento añadido es la pantalla, evidentemente, ya os he hablado de ella, y luego, pues claro, el software a utilizar. Hemos utilizado el C2A como atlas, como planetario del cielo, como atlas del cielo, y el ASI Studio como el software específico de la cámara CCD instalado en el portátil, y entonces el encargado de controlar de los controles de la cámara, de tal manera que desde el portátil se está controlando simultáneamente cámara y telescopio, y entonces todo es bastante llevadero y sencillo en teoría de resolver, ¿no? Bueno, esta es la idea. La idea, como veis, es muy sencilla y es exportable. Es exportable, realmente a nosotros nos ha llamado la atención el que no conocemos de nadie que haya desarrollado, que haya llevado este tipo de montaje todavía a las observaciones públicas de manera habitual. Pero claro, la idea es sencilla, pero la ejecución es compleja. La ejecución de este montaje tiene sus dificultades. Por un lado, es necesario una exquisita puesta a punto en estación del telescopio. Esto ahora, no sé, Esteban o cualquiera de los que han trabajado en este tema este verano nos contarán por qué razón. Por otra parte, es necesario que la CCD conjugue prestaciones de planetario y cielo profundo, como os decía, y evidentemente los controles a efectuar en cada objeto de los que se quieren ver o se quieren enseñar a la gente, pues no hay tiempo para experimentar con ellos. Es decir, que ya hay que tener un poco de rodaje para que el control de la cámara, el control del sistema sea fluido, y no hagas esperar a la gente que está sentada en sus sillas para tener al alcance un objeto del cielo que se quiere enseñar. En definitiva, estamos llevando un equipo profesional o semiprofesional al campo, algo que sería propio de una instalación fija, de una instalación estable, lo estamos convirtiendo en un sistema portátil, y bueno, esto no es trivial. No es trivial porque además las ubicaciones pues no suelen ser las mismas, sino que cada noche que se programa una actividad de estas, pues estás en un sitio diferente, y entonces tienes que adaptarte un poco al entorno, a las circunstancias. El cielo todas las noches no está igual, e incluso pues si en alguno de estos puntos no se ha prestado un cuidado especial al comienzo,
luego es probable que surjan problemas a lo largo de toda la sesión de observación. Es decir, que es necesario que todos estos requisitos iniciales se cumplan de manera rigurosa. Y, por otra parte, es necesario tener en cuenta también una intendencia auxiliar añadida. Hay que llevar baterías, hay que llevar cables, la pantalla hay que sujetarla con vientos, es una pantalla de grandes dimensiones, si hace aire la pantalla puede ser un problema importante que hay que asegurar y resolver. Y bueno, pues también ya que estamos puestos a hacer divulgación a grupos grandes de una manera continuada durante mucho rato, es necesaria una cierta una megafonía que facilite esta comunicación sin que la persona que está haciendo esta divulgación tenga que forzar la voz de una manera exagerada, ¿no? Bueno, al final la conclusión es que se trata de replicar casi lo que sería un observatorio profesional en el campo, haciendo el montaje y los ajustes de noche y con un tiempo limitado. Y además, pues, aparte de las dificultades técnicas que esto supone, exige que el equipo que se encarga de todo esto tenga una coordinación interna importante. Entonces, bueno, ahora es el momento de que más personas intervengan y nos cuenten su experiencia con este modelo. Aquí estamos viendo una imagen ilustrativa de lo que es el equipamiento o parte del equipamiento que supone el poner en marcha este montaje con poco tiempo antes de cada una de estas actividades de observación. Pero yo quiero que ya empiecen a hablar, pues no sé, Esteban o Isidoro, quizá Isidoro después, primero Esteban Donato o Esteban García, y a medida que vayan hablando y nos vayan contando cosas, iremos viendo imágenes de la trastienda del montaje, es decir, del back office que lleva parejo el montaje de una actividad así. Adelante, ¿quién empieza? Esteban García, por ejemplo. O yo. Venga, cualquiera. Bueno, yo soy Esteban Donate, es que somos dos Estebanes en la agrupación. Aquí, bueno, esto ha sido todo, este verano ha sido todo nuevo para todos, ha sido un reto. Estábamos acostumbrados a hacer observaciones públicas en que cada técnico se hacía cargo de un equipo y gestionaba tanto la puesta en estación, el alineado, el ocular que le ponía a la cámara mejor para ver el objeto que consideraba, gestionaba a la gente que te venía de una forma un poquito más personal, daba las explicaciones pertinentes. Aquí ahora nos hemos tenido que reconvertir por culpa del COVID en esta experiencia nueva en la que hemos tenido que formar un equipo, donde antes ya formábamos un equipo, pero es que ahora ha tenido que ser un equipo muy versátil, muy compenetrado, con un nivel de coordinación tal que pudiéramos llevar a cabo este proyecto en el que, bueno, de entrada nos hemos encontrado que eran observaciones que nos organizaban los ayuntamientos en diferentes sitios. En esta foto podemos ver que es un parque. Es un parque, aunque el sitio es un lugar Starlight con un cielo asombroso, no deja de ser un sitio urbano, en que hay luces alrededor. Nos hemos encontrado sitios realmente oscuros, muy buenos, y otros pues, en las que el cielo no se ve igual porque había alumbrado público. Entonces, para poder llevar a cabo esto, el equipo eh, tenía que tener un operador de telescopio y un operador de cámara, como si fuéramos un plató de televisión, propiamente dicho, que también se encargaba de la cámara CCD, del ordenador y de las imágenes que se proyectaban. Para que llegábamos a un sitio ya anocheciendo, como ahora en la foto que estamos viendo, montábamos todo. Aquí se ve que estamos a la izquierda nosotros montando los equipos, el ayuntamiento ya está montando sus sillas,
y el tiempo es crítico porque enseguida allí, en este caso estábamos en Valdemeca, en medio del campo, la gente empezó a llegar de día con la presión que eso significa y antes de que salgan las estrellas teníamos que tener ya el equipo medio montado. Eh, es muy importante tener el telescopio y el buscador alineados y tiene que estar también alineado con la cámara CCD, es decir, que la imagen que está viendo el operador de cámara, en este caso Rafa, en su ordenador, tiene que coincidir exactamente con lo que se está viendo en el buscador 9x50 del C8 y luego un alineamiento perfecto con 3 estrellas para que luego al manejarlo con el ordenador, con el planetario C2A, el movimiento de una estrella a otra te lo clave en el campo o que se quede muy cerca. Hay que tener en cuenta que un C8 tiene 8 pulgadas de apertura, por lo tanto la parte del cielo que se ve es muy chiquitita y hay que afinar mucho, pegarle el tiro muy bien. Es decir, la puesta en estación, el equilibrado, el alineado debe ser muy fino, muy fino, muy fino. La coordinación en esos momentos críticos entre el operador del telescopio y el operador de cámara tiene que ser, pues, estar muy coordinados. Al principio tuvimos hay que reconocer que al principio, como esto no estaba muy rodado y hacerlo todo en tiempo real, y en fin, pues al principio tuvimos nuestras peguillas, pero bueno, las fuimos solventando con mucha eficacia y bueno, también teníamos un catálogo de objetos que nos daba pie a ello. Júpiter y Saturno son objetos que son muy fáciles de localizar. Luego, el resto de objetos de cielo profundo, también al final hemos aprendido todos entre qué 2 estrellas están. En fin, pero bueno, en cada observación hemos encontrado casos diferentes, pero bueno, con la experiencia hemos ido mejorando la puesta de todo el escenario y de luego la proyección. Y bueno, hemos cambiado el chip porque teníamos acostumbrados a que la gente se nos acercara a nosotros y hacerle explicaciones, pues digamos que en la intimidad de la noche del objeto que se estuviera viendo, hablando de mitología, de datos técnicos concretos del planeta o del objeto que estamos viendo, hemos pasado a dar una charla divulgativa con mucha más enjundia, con mucha más, es más completa. Y bueno, yo creo que la gente sale muy contenta a pesar de, bueno, en fin, de lo difícil que es hacer esto en tiempo real, porque efectivamente es un teatro de las estrellas en tiempo real, realizado en diferentes sitios de la provincia. Bueno, se puede llevar a cualquier parte y bueno, nos hemos ido adaptando y yo creo que la experiencia ha sido muy buena y bueno, y por supuesto que el año que viene podrá ser mejorable, seguramente con más objetos y técnicamente también con más detalles que no, bueno, ya tenemos más experiencia todos y bueno, podremos hacer equipos más diversificados seguramente. Rafa, ¿nos cuentas tus problemas con la CCD? Sí, os cuento mis peleas con los aparatos. En fin, lo primero deciros que ha sido para mí emocionante o lo siguiente el haber participado en esta sesión de cine de estrellas. Yo no tengo la formación ni la capacidad que tenéis ya compañeros mucho más rodados de Astrocuenca. Entonces, además me he encontrado con cierto problema que me hacía que esforzarme mucho para conseguir el resultado que creo que hemos conseguido. Hemos partido de lo que es el mundo de la astrofotografía, pero al final yo he terminado haciendo algo que yo llamo astrofotocacería,
porque, en fin, lo que explicaba Joaquín, de que tratar de reproducir lo que sería un observatorio profesional en el campo, y donde pues, si tú vas a hacer una astrofotografía, pues dedicas horas, días en conseguir una captura que luego tienes que procesar posteriormente. Bueno, pues aquí resulta que no, que teníamos que capturar hasta 8 o 9 objetos cada noche, con el tiempo muy limitado y vamos, que había que correr y aprovechando lo que todos los compañeros saben, yo me he aprovechado he cogido lo que creo que ha sido más adecuado para conseguir lo que hemos hecho. Ha sido emocionante. Puedo intentar compartir con vosotros. Bueno, ahí tenéis una fotografía. Me vais a perdonar porque las fotografías que vais a ver están hechas con el móvil y a pulso, que era lo único que ya nos daba tiempo a hacer en medio de una sesión, por si hubiera pocas faenas. Entonces, por lo menos sirve de documento y de ilustración, aunque no son todo lo buenas que podrían ser. Estáis viendo ahí un montaje con el telescopio aquí a la izquierda y en el medio, pues el ordenador con el que se estaba gestionando la CCD y el propio telescopio, y la pantalla al fondo, quedaría a la derecha el otro ordenador y el proyector. Están ahí definidas pues los equipos que estábamos utilizando, el portátil, importante que tenga conexiones de USB 3.0 porque lo exige la cámara CCD, que tenga conexión HDMI porque si no no hay manera de exportar el vídeo al proyector. El atril, que parece también una tontería, pero enseguida te das cuenta que si el atril no te permite girar, pues no hay manera de manejar simultáneamente el telescopio para, por ejemplo, corregir un enfoque y manejar el portátil. Lo tienes que tener al alcance de la mano, suficientemente lejos para que no te estorbe, en fin, detalles que como decía Esteban Donate, cuando vas practicando te das cuenta en lo que vas tropezando e intentas solucionarlo. A todo esto, por ahí está el campo sembrado de cableado. Colocábamos esas balizas rojas para no tropezar con todo lo que teníamos por el medio. Y por si fuera poco, todos estos aparatos necesitan un suministro de tensión y hay que acarrear con las fuentes de alimentación, baterías, en fin, en algún sitio teníamos tomas de corriente alterna, en fin. Nos hemos divertido. Puedo explicaros un poquito más de la CCD que se eligió. En las primeras pruebas que hicimos, pues ya ahí donde colocamos la CCD, y la cámara elegida al final pues fue la que estáis viendo ahí, muy sencillita, muy práctica, y un detalle que le ha faltado por comentar a Joaquín es que la cámara es en color, no es monocroma. Hemos sacrificado la capacidad de la cámara, una monocroma pues siempre va a captar más información que la de color, pero al final lo que buscábamos es que fuese didáctico y el que sea de color pues nos ha permitido pues, captar detalles de la atmósfera de Júpiter, por ejemplo, el diferenciar el color de la estrella doble Albireo, en fin, creo que ha sido un acierto. Creo no, ha sido un acierto total. Respecto al software que hemos estado utilizando para gestionar la cámara CCD, pues es el propio del fabricante de la cámara, es el ASI Studio, que una de sus aplicaciones es el ASICAP, todo esto es software de acceso y distribución gratuita. ¿Y por qué elegimos este programa de gestión, que no es el más completo? Pues precisamente porque sí que era de los más prácticos que podíamos estar utilizando. Son relativamente pocos los parámetros sobre los que tienes que estar pendiente y entonces resulta más sencillo y sobre todo más rápido el manejarlos.
En concreto, los parámetros que siempre hemos estado variando, y prácticamente han sido solo esos, ha sido lo que es básicamente los parámetros de captura de imagen, el tiempo de exposición y la ganancia. Con eso, básicamente, después también modificábamos pues, la gamma cuando había objetos que queríamos destacar el color, el contraste, el brillo y la saturación, pero básicamente los parámetros que había que modificar rápido y de una manera intuitiva eran la exposición y la ganancia. Además, este programa de captura permitía utilizar la visión a pantalla completa, con lo cual a la hora de exponerlo al público, pues en toda la superficie de la pantalla de proyección se ocupaba con la imagen que queríamos enseñar. Aparte del software de control de la CFD, de captura, pues tendríamos el de control de la montura del telescopio, que es un programa planetario, el C2A. Trabaja bajo estándar de ASCOM y no es el más bonito, como podéis ver, comparado, por ejemplo, con un Stellarium, pues esto es difícil de digerir, pero sí que para mí tenía una ventaja que me hicieron ver mis compañeros, básicamente los dos Estebanes, Esteban García, que era la posibilidad de realizar, veis, el aspecto no es lo más bonito del mundo, era la posibilidad de andar constantemente recalibrando sobre el objeto la posición del telescopio. Cuando estás en medio del campo y has hecho has puesto el aparato en estación y has hecho la alineación, pues es crítico ciertamente con el telescopio que teníamos y el poco campo que permite la CCD, tener puntería sobre el objeto que quieres enseñar es crítico. Si te conformas con los primeros 3 objetos con los que alineas al principio, pues es muy probable que cuando intentas apuntar y hacer puntería sobre otro, te quedes cerca, pero no te quedas en el campo de visión, y entonces ya sí que se lía la marimorena, porque ya no eres capaz de encontrar el objeto con la CCD, tienes que retirar la CCD, colocar un ocular, hacerlo con visual, volver a colocar. Entonces, el tener la posibilidad de andar calibrando sobre el objeto te hace que conforme avanza la sección y vas recalibrando, la precisión a la hora de localizar los objetos va siendo mayor. Además, se daba la circunstancia que los objetos que iban al final de la sesión eran de mayor magnitud, con lo cual cuando estás apuntando a Júpiter lo encuentras, a Saturno también. Una estrella como el video, pues venga, la localizas, pero en cuanto empiezas con una nebulosa o con un cúmulo demás que ya empiezan a tener magnitud alrededor de 8 o por encima, pues la cosa se complica. Esos son los programas que hemos utilizado, y para que os hagáis una idea y teniendo en cuenta la dificultad que personalmente yo tenía para familiarizarme con el método y con todo lo que había que hacer, yo terminé por hacerme unas checklists que no habéis llegado a ver en campo, pero que me han servido a mí, por ejemplo, para ordenarme a la hora de hacer las tareas. Por ejemplo, veis ahí que tenía calibrado en orden, tenía las tareas que tenía que hacer, hacerme cargo del trípode, de la montura, del tubo, aunque este aspecto, cuando había más ayudantes, pues Esteban García, Esteban Donate, José María, Juanjo, eran los que se lanzaban de cabeza a montar el equipo, y por lo menos estos 3 primeros pasos me los podía evitar. Pero al hacerlo yo solo, cuando toca hacerlo uno solo, o respetas los pasos del protocolo y en el orden que al final yo los anotaba aquí,
o antes o después te das cuenta que, pues yo qué sé, se te ha olvidado aflojar la araña para colocar el tubo y la has liado. La has liado porque pasos atrás. Cuando resulta que no tienes tiempo para poner todo en funcionamiento, pues es fundamental tener todo esto muy claro. En qué momento colocar el portátil, cuándo orientar el telescopio, hay que acordarse de conectar el proyector, en fin, todos los pasos que había. Bien, hasta terminar y colocando la megáfono. Muy divertido, ciertamente, y muy entretenido. En el tiempo en que empezábamos a montar sobre las 8 de la tarde, teniendo en cuenta que las sesiones empezaban a las 10, no nos ha dado tiempo a pararnos a merendar ningún día. Entonces, eso puede dar idea de cómo ha ido la cosa. Y ahora lo que quiero es enseñaros un pequeño vídeo con la experiencia, como la hemos visto desde el otro lado. Aquí sí que todas las fotografías son nefastas. Como fotógrafo nocturno no tengo precio porque están hechas con el móvil y a pulso. Y las imágenes que hay de algunos de los objetos, hay alguna que sí que ha sido tomada de la captura que se hacía en el ordenador, pero otras son fotografías directamente de la pantalla. Están movidas, borrosas, pero creo que tienen valor como testimonio. Son muy parecidas a las que estaba mostrando Joaquín, bueno, son las mismas. Y, en fin, os las dejo y con esto termino por mi parte.
¿Ya está, Rafa? Sí, hemos terminado. Muy bien, pues bueno, como os comentaba Rafa, realmente todo el equipo ha estado tan ocupado haciendo su trabajo en estas observaciones que realmente la documentación interna de la experiencia es bastante deficiente por nuestra parte, en el sentido que no hemos tenido tiempo de recuperar imágenes que fueran mejores que las que estamos viendo. De hecho, las imágenes que se han visto de los objetos que hemos ido proyectando están tomadas directamente con el móvil hacia la pantalla que las estaba proyectando. Por eso presentan esa deficiencia de calidad, ¿no? Pero bueno, son mejores, son mucho mejores las que la gente ha visto. De hecho, mirad, esta alumna que estamos viendo detrás de Rafa es espectacular, ¿verdad? Esta es una imagen mejor tratada. Bueno, Isidoro, yo creo que te toca contarnos algo de tu experiencia en este campo. Sí, vale, pues nada, tomo yo la palabra entonces con permiso de todos. Pues, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir de esta experiencia? Sobre todo, me queda también el sentimiento de orgullo de haber colaborado con la activación de turismo también, ¿no? de toda la provincia de Cuenca. Desde luego, esto es una actividad claramente turística, entonces pues eso es bueno para el turismo y es bueno para todos en general. En cuanto a mi experiencia personal, pues también muy satisfactoria, desde luego. Es muy bonito, muy gratificante estar ahí pues hablando por el micrófono, enseñando las imágenes de la presentación y en un momento dado decir, bueno, pues nada, el equipo que está sirviendo el telescopio, por favor, pónganme la imagen de M13. ¡Pum! Y te ponen la imagen ahí de M13, espectacular, ¿no? Eso es muy gratificante. Tenía como la sensación de ser una especie de director de orquesta que está dirigiendo a unos músicos excepcionales con los instrumentos muy bien afinados. Ahora mismo Rafa y Esteban pues ha contado toda la dificultad técnica que entraña, ¿no? Es decir, al final yo era la parte visible, pero lo mío era lo más fácil. Yo pues, estaba ahí pues como un parloteador, pero el trabajo estaba detrás del biombo, ¿no? Vamos a decir. Entonces, pues eso es muy gratificante, ver cómo tienes ahí un equipo por detrás muy profesional, vaya, porque es que esto de amateur tiene poco. Y luego, pues bueno, era muy bonito estar también ahí hablando y pues claro, pasaba el tiempo, pero al final, como a mí tampoco nadie me paraba, pues yo seguía hablando, ¿no? Y llegaba al final y te hacían preguntas y me acuerdo pues en 2 o 3 ocasiones pues apareció, bueno, hubo el asomo de nuevos astros que no venían en programa, ¿no? Como un día que fue Marte y enfocamos a Marte y la Luna también salió otro día, entonces, bueno, pues los enfocamos y estuvimos ahí hablando un poco de ellos a modo de ¿cómo se dice?, de propina, ¿no? Como en los conciertos, como si fuese una de propina, venga. pues eso fue muy bonito y también eso daba a entender que la gente estaba interesada, la gente se quedaba ahí hasta el último minuto. ¿Qué más os puedo contar? Luego, es verdad, como ha dicho antes Esteban, pues estábamos o sitios urbanos o no tan urbanos, ¿no? Cuando estábamos en los sitios urbanos, pues bueno, pues sabes que tienes ahí corriente eléctrica. Es verdad que tienes más contaminación lumínica, pero bueno, también, si no recuerdo mal, algunos ayuntamientos apagaron el alumbrado para que fuese más satisfactoria la experiencia. Pero yo recuerdo con especial, no sé, emoción las observaciones que hacíamos en campo abierto, es decir, fuera del pueblo, donde lo primero que teníamos que hacer era satisfacer la energía, ¿no?
o bien si disponíamos de una buena batería potente con un buen amperaje, pues bien, vale, pero en otras ocasiones pues tuvimos que tirar de los coches, ¿no? De coger el coche, llevártelo a 10 metros, arrancarlo para que el humo y el sonido no interfirieran y bueno, pues así es como resolvíamos el problema. Pero era muy bonito estar ahí en medio del campo, ¿no? Más que si estamos en la ciudad, que también, pero bueno, pero vamos, lo recuerdo como más encantador, ¿no? Vamos a decir. ¿Qué más os puedo decir? Luego también tuvimos la suerte de que la mayor parte de las observaciones que hicimos pues coincidieron con la lluvia de estrellas, de las Perseidas. Entonces, pues también eso le daba más belleza a la proyección, ¿no? Que de fondo hubiese un meteoro y, bueno, pues hace las veces de decoración, ¿no? Como si fuese un atrezo, ¿no? Entonces eso también era bonito. No sé qué más. Luego, bueno, a mí también a la hora de preparar las charlas, claro, pues tienes que leértelas, tienes que estudiar y eso es muy... Claro, con eso aprendes un montón. Yo siempre he pensado que cuando más aprendes es cuando quieres comunicar algo, más que si te pones a aprender en tu casa por tu cuenta, ¿no? Es una forma de motivarte a aprender si lo tienes que comunicar. ¿Qué más? Por hablar también de alguna cosa, sí, no, o sea, lo menos divertido, vamos a decir, recordar el día este que estábamos en el MUPA y se puso primero con un montón de viento, que teníamos que estar, estaba yo y Luciano, creo que éramos Luciano y yo, que estamos sujetando la pantalla porque si no se iba. Hasta que empezó a llover y llover y llover, que tuvimos que recoger. Entonces eso, pues, como la vez que peor, menos divertida, ¿no? Y bueno, luego también, recuerdo también en otras ocasiones que teníamos que hacer la charla 2 veces, que también, pues la primera la haces muy animado, muy motivado, y cuando llega la segunda ya tienes ahí un poco más de cansancio y la intentas hacer igual que la primera, pero no se puede, ¿no? Porque al final pues terminas contando cosas que no has contado en la anterior, con lo cual, bueno, una complementa a la otra. Pero bueno, no era lo bueno era hacerlas iguales las dos, ¿no? Porque al final las personas eran distintas, las del primer grupo y las del segundo. Y eso también nos ha servido un poco para aprender que igual para otros años, igual a lo mejor lo de las sesiones dobles pues no es tan buena idea, es mejor hacer ahí una sesión. Bueno, vamos a ver el año que viene cómo está el tema del COVID para ver lo que son la cantidad de gente, ¿no? que pueda reunir. ¿Qué más? Bueno, luego también la respuesta de la gente y lo bonito que es, no ya solo cuando terminas la explicación, que te hagan las preguntas en el momento en que estás haciendo la explicación, pero luego cuando ya terminas y apagas luces y empiezas a recoger, pues te viene también un montón de gente a preguntarte cosas, ¿no? Así como de forma más íntima. Y entonces, bueno, hay una anécdota que quería compartir con vosotros, que es que no recuerdo bien en qué pueblo fue, la verdad. Me suena que fue en Villaescusa de Aro, no. Bueno, es igual, en uno de los que fue. Pues eso, cuando estábamos ya empezando a recoger y pues claro, venía gente a preguntarme a mí, bueno, a otros compañeros también, pero en mi caso vino, pues eso, una familia que era con una niña como de 13 o 14 años y sus papás. Y la niña pues empezó a preguntarme muchas cosas, ¿no? Pues esto y lo otro, y cómo es esto y no sé qué. Y yo pues le iba contando, ¿no? Mientras mis compañeros recogían amablemente, pues yo estaba ahí de cháchara. Y el caso es que, claro, como estaban los padres detrás, pues ya le dijo la madre, mira, es mejor que dejes al señor bueno, al señor, al joven. Es mejor que dejes al joven que ayude a sus compañeros a recoger, como que le estás incordiando, ¿no? Y tal, que yo nada más lejos, ¿no? Entonces la niña se volvió a la madre y le dijo, pero mamá, es que yo quiero saberlo todo. Eso contestó la niña. Entonces, pues me hizo mucha gracia y me ha quedado ahí ese comentario, ¿no? Así que, pues bueno, muy enriquecedora, muy satisfactoria la experiencia y bueno, pues esperar, se nos va a hacer largo, ¿no? Esta espera hasta que llegue otra vez el mes de agosto y a ver, y ojalá que la podamos repetir. Así que por mi parte, muy positiva, muy didáctica para mí, o sea, yo he aprendido muchísimo
Y nada, y agradecer a la organización, sobre todo a Joaquín, que es un poco ahí él sí que es el auténtico director de orquesta, ¿no? de todo este proyecto. Así que nada, eso es lo que quería comentar con vosotros. Decía que este ha sido un trabajo de equipo, no ha sido un trabajo individual ni de una persona. Ha sido un trabajo colectivo y de un equipo muy, muy bien conjuntado, muy, muy compenetrado. Yo no sé, alguien más podría decir alguna cosa. No sé, tenemos a Juanjo y a Mariló que estarían encantados de comentar también su experiencia y cuál ha sido su papel y cómo lo han desarrollado, pero no tienen micrófono, simplemente nos están oyendo, pero no pueden hablar. A Marielo la estoy oyendo. Ah, sí, adelante, se te oye bajito, pero puedes... Vale, intentaré hablar un poco más alto. Perfecto. Vamos, para mí la experiencia ha sido inolvidable, un verano fabuloso, esperando que llegara el viernes o el sábado para ir a hacer las observaciones del fin del verano, de las estrellas, y un sitio en el que a mí me ha gratificado más pues fue en mi pueblo, en Mariana, porque aparte de ver pues ese rato de hacerlo, es que luego me vino la gente a dar las gracias. No sé si os lo llegué a transmitir a vosotros a través de los chats y tal, pero nos venía a dar las gracias, que había sido estupendo y me resultó muy, muy gratificante. Y sobre todo aprender, vamos, he aprendido que estaba siempre con los ojos abiertos y el oído, pues eso, con las charlas de Isidoro, viendo a Rafa cómo manejaba el ordenador. Tú, Joaquín, nos has apoyado muchísimo. Y vamos, todos, es que ha sido lo que dices tú, un equipo y me siento muy orgullosa de haber podido, que me hayáis dejado participar, desde luego, en esta empresa. Y mi hermano creo que igual, ahora le paso el micrófono y también que diga él su aportación. Bueno, espera que me pongo a ver si... Hola, soy Juanjo. La verdad es que estoy encantado de que me hayáis dado la oportunidad de formar parte de este proyecto, que creo que es apasionante y seguramente es el futuro de las observaciones públicas, porque cada vez que hemos hecho alguna observación, yo me fijaba mucho en la cara de la gente y la gente se la reía. Continuamos, ya nos queda poquito, simplemente, bueno, prácticamente está presentado todo el trabajo, en principio, nuestro esquema de este montaje nuevo para observaciones astronómicas públicas. Presentando lo que ha sido el testeo, la experiencia de este verano, ¿no? Habitualmente, en los últimos años hemos desarrollado unas campañas de programación en verano, bajo el nombre de Verano Astronómico de Castilla-La Mancha, tanto el año 2018 como el 2019. Estas campañas están patrocinadas por la Fundación Impulsa de la Junta de Castilla-La Mancha. Y en los 2 años anteriores, tanto en el 2019 como en el 2018, pues yo creo que en el 2018 tuvimos como unas 3.000 personas en estos programas de observaciones como asistentes. En 2019 fueron 2.400 o 2.500. Y este año, el año 2020, por las circunstancias especiales en las que hemos estado moviéndonos, pues evidentemente ha habido 10 sesiones programadas en el programa de veranos astronómicos de Castilla-La Mancha, más 2 adicionales que han ido por libre, pero que han estado bajo el mismo esquema y bajo el mismo modelo. El total de personas que han asistido este año ha sido solamente de unas 550. Lógicamente, claro, porque el aforo era más limitado, el aforo era limitado. Algunos de los ayuntamientos, toda la intendencia de sillas
de ubicar a la gente ha corrido por parte de los ayuntamientos en cada caso. Y algunos ayuntamientos habían presentado su plan de contingencia y admitían aforos mayores, como por ejemplo el caso de Belmonte, donde bueno, debía haber unas 150 personas más o menos en ese escenario que os hemos enseñado. Y en otros, pues la cosa se ha reducido, pues, por ejemplo, a 75 en las sesiones del MUPA o a 50 en algunos sitios y en otros incluso a 25 si no habían presentado planes de contingencia, según la normativa que había en ese momento en Castilla-La Mancha. En algunos casos, cuando los aforos han sido limitados a 25 personas, pues ha habido que hacer 2 sesiones, que es a lo que se refería antes Isidoro, que en algún caso pues el repetir la misma actividad, la misma observación, la misma sesión que a lo mejor duraba 1 hora y media, hacer un segundo pase a continuación es realmente pesado, ¿no? Ya entra uno en una fase de fatiga porque además pues los equipos, si es difícil tener un equipo que te esté funcionando porque lo hayas puesto muy bien en estación y lo hayas organizado todo muy bien, si es difícil tenerlo funcionando durante 1 hora y media sin que se te descalibre demasiado, si a eso le añades una segunda sesión en la cual tienes que repetir todo el proceso, pues te obliga a hacer alguna parada intermedia para reconfigurar cosas, ¿no? Bueno, ha habido incidencias, evidentemente. En la sesión a la que se refería Isidoro, en la que nos llovió, fue la primera que teníamos programada en el MUPA. Claro, era la presentación en Cuenca Capital del modelo y teníamos serio reparo a suspender la sesión por cuestiones meteorológicas cuando no era todavía muy evidente que aquellas fueran muy adversas, pero sí lo eran. Es decir, cuando empezamos a preparar los equipos y a hacer el montaje, el viento era fuerte. La pantalla no la pudimos poner hasta el último momento y sujetándola, pero a los 15 o 20 minutos de estar en ello, pues una nube que apareció muy amenazadora en instantes previos a empezar, empezó a descargar agua y tuvimos que recoger deprisa y corriendo. La gente nos aplaudió mucho por el punto honor que demostramos al no haber suspendido a pesar de lo que se veía venir, y aprendimos que en la siguiente no había punto honor que defender, sino que directamente si las condiciones meteorológicas no eran buenas, no lo haríamos. Y también hubo una incidencia, y es que en la última sesión del MUPA, de las 3 programadas en el MUPA, la del sábado 29 de agosto, ya no la pudimos hacer porque hubo restricciones absolutas en Castilla-La Mancha en aquel momento y nos impidieron el que reuniones de este tipo se pudieran hacer. Por lo demás, la experiencia ha sido perfecta, ha ido mejorando del primer día al último, pero ya en el segundo o el tercero podemos decir que, aparte de las que os comentaba por las cuestiones meteorológicas o restrictivas de Castilla-La Mancha, han sido perfectas. Es decir, de verdad, funcionando como un reloj la maquinaria del equipo y la compenetración del equipo. Y bueno, el público objetivo al que hemos llegado este año, como decía, ha sido de unas 550 personas y todo el mundo realmente nos ha felicitado y nos ha demostrado que había sido una experiencia muy grata para todos, con lo cual nuestra valoración interna, que es la que habéis escuchado hasta el momento o en boca de las personas que han intervenido, que podéis decir que es entusiasta. También la experiencia, la valoración externa, podemos decir que ha sido tremendamente positiva. Con todo esto, para nosotros, el modelo Cine de Estrellas, con independencia de que en años sucesivos haya COVID o deje de haberlo, nosotros seguiremos trabajando en esta dirección. Por una razón muy sencilla, es porque aquí es donde realmente se puede hacer divulgación. Y porque, bueno, aunque habéis visto que las condiciones de luminosidad en algunos sitios, pues evidentemente no parecía que fueran de cielo oscuro, es decir, se veía mucha luz en algunas de las fotos que os hemos enseñado. Pero, claro, como estamos proyectando sobre una pantalla
grande y con un proyector de mucha luminosidad, realmente el que haya una cierta luz de fondo, incluso la que producen los propios equipos o la misma pantalla, no molesta, es decir, que no impide que el telescopio y la CCD estén trabajando en condiciones buenas y estén ofreciendo imágenes que son realmente impactantes, porque además es que se ven muy grandes los objetos, mucho más que si miras por el ocular directamente del telescopio, y se ven con un nivel de definición y de detalle muy aceptable, muy razonable. Y entonces, bueno, esto es lo que queríamos comentar a todo el mundo acerca de nuestro nuevo modelo de observación astronómica pública, que me consta que empieza a difundirse y que ya con motivo de la conjunción de Júpiter y Saturno que hay el mes que viene, alguien más va a intentar hacer algo parecido. Nosotros también. De esto ya tendréis noticia directa por parte de una comisión en la que estamos trabajando de amplio espectro y que será notoria enseguida. Bueno, pues algunas de las imágenes tomadas en directo en estas sesiones de observación, os decía que este Júpiter con sus satélites, Saturno con los suyos, estas son imágenes tomadas directamente, captadas no con foto del móvil a la pantalla directamente de proyección, sino directamente las captadas en la pantalla que Rafa tenía bajo su control de los objetos que hemos estado viendo estas noches en esta campaña de verano. Aquí se solapan las pantallas de la capa didáctica que paralelamente se iban simultaneando o alternando para dar información de los objetos que se iban viendo. Este es un ejemplo más, con una estrella doble, Albireo que tenemos aquí, y una información adicional que presentábamos sobre esta estrella doble, que en realidad es triple y que evidentemente las 3 estrellas no se ven, solo se ven 2. Al paso que ya hablábamos de la nebulosa de la Lira, bueno, pues se explicaba todo lo que ocurre en el interior de una estrella y cómo evoluciona una estrella hasta llegar a formar un remanente de nebulosa planetaria. Al tiempo de ver un cúmulo globular como este, como M13, pues se explicaba qué son los cúmulos globulares, cuál es su dinámica en la galaxia. O lo mismo también cuando intentábamos ver ya alguna galaxia. Fijaos que esta imagen es mucho más nítida que la que nos ha enseñado Rafa, que estaba cogida directamente de la pantalla de proyección. Y así es como la gente la veía, es decir, de esta manera, tal y como se veía en la pantalla del ordenador que captaba la imagen de la CCD. Conseguir esta imagen en el campo, en las condiciones en las que se ha estado trabajando, no es trivial. Por eso decía al principio que la idea es muy sencilla, la idea de aplicar en la cámara CCD y hacer una proyección de esa imagen a una pantalla grande en medio del campo, pues la idea en principio es trivial, ¿no? Pero llegar a dominar la técnica, el control de todos los elementos del sistema para que al final la gente pueda estar viendo esto, no es algo sencillo. Y bueno, y alguna otra cosa, pues por ejemplo, imagen de la Luna, también esta es una de las imágenes que se ha proyectado durante este verano, en las noches en las que ha habido luna, cuando ha habido observación. Y nada más. Un último vídeo.
Y esto es todo. Pues muchas gracias. Aprendí mucho. Bueno, siento las deficiencias que la sesión en cuanto a compartir pantalla y cosas de esas ha llevado. Ya os digo que es que llevo desde después de comer sentado en esta silla en videoconferencia y estoy realmente, ya se me escapan las cosas, vamos. Pero bueno, tenemos algún turno de preguntas, evidentemente, así que lo que queráis preguntar, lo que queráis saber, lo que os apetezca consultarnos o decirnos, estamos abiertos a ellos y cualquiera de los que estamos aquí os lo contestamos. Así que, bueno, lo que os parezca bien. Joaquín, un supuesto para comentarlo así entre todos. Si el verano que viene ya no hay peligro de pandemia, ¿cómo haremos el formato de las observaciones? Yo creo que desde mi punto de vista está claro, ya lo habéis visto. Este modelo para nosotros ha llegado para quedarse, por lo menos para mí. Es decir, yo entiendo que esto, hombre, podríamos hacer una cosa, además, es simultanear también con que al final todo el mundo pudiera ir pasando por algún telescopio, también si lo desea, ¿no? Si no se alarga la cosa demasiado. Pero si tú quieres hacer divulgación en una sesión de observación astronómica, tienes que ir a un modelo así. Porque es la única manera en la que tú tienes un auditorio que está escuchándote y que no está pendiente de moverse de un telescopio a otro, charlando entre sí o tropezando con una piedra o mientras tienes a ese público sentado, tú puedes estar contándole cosas, sentado o de pie da igual, pero que están escuchando y viendo imágenes que tú estás presentando, aparte de que es mucho más ilustrativo, ¿no? Y luego ya, bueno, si no hay bicho y la gente puede pasar por el telescopio, pues es un aliciente más, ¿no? Pero yo entiendo que, aunque se simultaneen, otra cosa es que sea una observación de carácter interno para la asociación, donde la gente, bueno, pues lo que va es a observar con su telescopio, a hacer sus propias fotografías, etcétera, etcétera. Pero una observación pública, donde tú lo que quieres es divulgar, para mí este es el modelo. Y habrá que explotarlo y seguirlo adelante. De hecho, veréis cómo en adelante la gente cada vez lo hará en más sitios, en más asociaciones. ¿Más cosas? Pues nada, ha sido un placer teneros con nosotros, Juan, encantado. Da recuerdos por Galicia. Nos veremos, antes o después nos veremos por allí. Claro que sí, hay que tomar unas estrellas juntos. Claro, además ya sabes que a vuestro CEA de aquí desde Cuenca tenemos intención de ir unos cuantos, o sea que nos vamos a ver, antes o después estaremos ahí. Perfecto, muy bien, aquí os esperamos. Así que nada, da muchos recuerdos a todos. De tu parte.